Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Albert Rivera, pastoreo de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que se encuentra en el pueblo de Comerío, en el sector del 26. Estamos aquí, ¿verdad?, en este día, gloria al Señor, con el propósito de traer las buenas nuevas de gran gozo. Hoy, claro está, estaremos trayendo nuestro estudio, gloria al Señor, del expositor, ¿verdad?, que utilizamos para llevar a cabo nuestros estudios y compartir con ustedes la palabra del Señor. También, antes de comenzar, pues deseamos, ¿verdad?, saludar a todos los hermanos de la congregación que por la gracia del Señor pastoreo. También deseo saludar a todos los oficiales nacionales, el cuerpo ministerial de Puerto Rico, y también muy especialmente a la Junta Internacional y a nuestro presidente, el reverendo José Arturo Soto. Gloria al Señor. En este día deseamos, ¿verdad?, gloria al Señor, ya estamos a ley de 2 días para poder entrar a nuestros templos en Puerto Rico. Gloria al Señor, ¿verdad? Estamos muy felices de que podamos llevar a cabo nuestros servicios, ¿verdad?, ya con el pueblo presente. Claro está, siguiendo todas las directrices que nuestra gobernadora y el gobierno de Puerto Rico pues ha instituido para la comunidad de fe. Así esperamos en el Señor que todas nuestras iglesias de nuestra misión, ¿verdad?, del Movimiento Misionero Mundial, pues puedan todas comenzar y podamos nosotros pues gozarnos juntamente con nuestros hermanos. Gloria al Señor. En este día vamos a estar estudiando la lección número 10, titulada La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Vamos así a orar al Señor para luego dar comienzo a este estudio bajo ese título que le acabo de mencionar. Inclinemos nuestro rostro, ahí donde usted se encuentra en su hogar, puede inclinar su rostro, busque su Biblia, busque el lápiz o el bolígrafo, búsquese la libreta para que anote, gloria al Señor, ¿verdad?, y pueda pues disfrutar de este momento. Haga como los hermanos de Berea, gloria al Señor, aleluya. No diga amén a todo lo que usted escucha, sino que usted pueda corroborar que lo que se está enseñando está de acuerdo a lo que establece la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor su dirección. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, estamos delante de ti con el propósito, aleluya, de presentar esta clase. Sabes, oh Dios, que necesito la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo. Necesito, Dios mío, que tú, oh Dios, aleluya, me dirija, y que tú, oh Dios, ministre a cada uno de los hermanos y todos los amigos que han de escuchar y han de estar atentos a esta palabra que hoy hemos de compartir con este pueblo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, el título, como les dijimos al principio, es la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra del Señor. Vemos que el pensamiento central de esta lección nos dice que los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. O sea, los líderes de la iglesia primitiva, en ellos se movía y los guiaba el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está presente en el cuerpo de Cristo. Dirige no solamente a pastores, dirige a los maestros, dirige a los evangelistas, dirige a todo aquel que se pone en sus manos. Pero vemos que dentro de la iglesia primitiva la guianza y la dirección del Espíritu Santo era sumamente importante. La iglesia estaba comenzando, estaba surgiendo diferentes situaciones, gloria al Señor, y claro está,
el Espíritu Santo jugaba un papel y juega un papel, porque el Espíritu Santo está presente en la iglesia del siglo XXI. Gloria al Señor. Pero vemos que dentro de ese mover de la iglesia primitiva, pues el Espíritu de Dios dirigía sus vidas y ellos tomaban decisiones después de orar y recibir la dirección del Espíritu Santo. Ellos tomaban y tomaban decisiones, como vamos a ver en la lección del día de hoy. Pero fíjese que los dice, fueron guiados por el Espíritu Santo para entender. Lo que nos hace poder entender la palabra del Señor es el Espíritu Santo. Sumamente importante que nosotros tengamos claro que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de nuestro Dios, inspirando a hombres santos a escribir el texto sagrado. Y vemos que aunque cada uno tenía su estilo, ¿verdad?, diferente, distinto, pero a la misma vez escribían y eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nos da a entender aquí, como dice el pensamiento central, para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Es por la gracia de Dios que usted y yo hemos sido salvos. No es porque usted se llame fulano de tal, no es porque usted tenga un título académico, no es porque usted ocupe una posición de jerarquía en el trabajo donde usted se encuentre, no es porque usted es el primogénito de su casa. No. Usted se salva a través de la experiencia que una vida tiene con Jesucristo cuando lo recibe como Señor y Salvador de su vida, pero también, gloria al Señor, reconoce que usted es salvo y yo soy salvo por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Nos llama también la atención que el texto áureo que vamos a enfatizar, que está dentro de la lección, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, que vamos a ver dentro de la lectura y dentro de la lección este principio que vamos a estar discutiendo en la lección de hoy. Si usted tiene una Biblia a la mano, busque en Hechos capítulo 15 y vamos a leer los versículos que están enfatizados, ¿verdad?, que vamos a considerar en esta lección. Vamos a leer del capítulo 15 de los Hechos el versículo 10 y 11 y luego pasamos al 22 hasta el verso 31. Gloria al Señor. Así vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Qué tremendo estos versículos que hemos leído en este propósito, ¿verdad?, de esta clase. En la introducción que quiero leer, ¿verdad?, la introducción de este estudio, dice, o escribimos que el propósito de este estudio es poder presentar algunos problemas de la iglesia de Jesucristo. Comenzó a acontecer a la medida que se iban añadiendo los gentiles al cristianismo. Siempre en la iglesia del Señor surgieron situaciones. Hay gente que le sirven al Señor y dice, yo me voy de X o Y iglesia porque hay ciertos problemas. Óigame, el día que usted encuentre una iglesia perfecta, que esté dirigida por los hombres, me lo deja saber. No hay ninguna iglesia sobre la faz de la tierra que no puedan surgir situaciones, pueden surgir problemas, dificultades, gloria al Señor. Lo importante es que tanto el pastor y los líderes de esa congregación sepan orar y sepan ser justos y sepan recibir la guianza y la dirección del Espíritu en la toma de decisiones. Entonces vemos que después de Pentecostés los discípulos cumplieron con la gran comisión. Ellos fueron predicando la palabra tanto a judíos y luego también a los gentiles. Ellos a su vez cumplían con evangelizar. Fíjese que ese era el propósito principal, evangelizar. También enseñar, porque parte del trabajo del que establece un lugar de trabajo es evangelizar, pero también es enseñar. Así es que se producen los discípulos. Y luego confirmar a los creyentes en las verdades fundamentales de la fe. Entonces, pero algunos judaizantes trataron de imponer la ley a los gentiles convertidos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que se meten infiltrados en las congregaciones y tienen ideas de esta índole. Y por eso hay que tener cuidado, gloria al Señor, porque hay gente que quieren imponer sus criterios, quieren imponer sus opiniones, quieren imponer sus interpretaciones personales. Y en esto, hermanos, nosotros no podemos imponer lo que yo creo. Hay que ir al texto sagrado, hay que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la contestación a cualquier duda, cualquier pregunta que nosotros tengamos. Bendito el Señor. Entonces, pero al surgir este problema que los judaizantes querían imponerle a los gentiles que se iban convirtiendo al Señor, que ellos tenían que circuncidarse y también tenían que guardar aspectos de la ley. Y ante esta problemática, gloria al Señor, los líderes de la iglesia se reunieron. Aleluya. Entonces, al reunirse los líderes de la iglesia y siendo guiados por el Espíritu Santo, fíjese que dije, guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dirige a los hombres de Dios, corrigieron el asunto y establecieron qué aspectos debían de guardar los gentiles. Y estuvieron claros que la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo. No es por tu mérito, no es por los méritos míos, son por los méritos de Cristo. Entonces, vamos viendo que la primera parte de este estudio señala que los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina hacia los gentiles. O sea que vamos viendo que ellos estuvieron claros que la ley es un yugo. ¿Cuántos saben que la ley es un yugo? Aleluya. Pero la gracia obra para salvación. Y eso lo pudimos ver en los primeros 2 versos de la lección que leímos, ¿verdad? Cuando nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
¿ve? La ley, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Por eso fue que tuvo que venir Cristo, porque nadie podía vivir la ley establecida por Moisés. Claro está, por orden de nuestro mismo Dios. Entonces el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, en el verso 10 que acabamos de leer, el apóstol Pedro habla de la ley como un yugo. Además les habla que los padres ni ellos mismos habían podido vivir la ley. Y por esta razón es que el Señor Jesucristo, como dije al principio, tuvo que venir para poder salvar a esta humanidad de su maldad y de sus pecados. Entonces, Pedro tomó esta postura porque él mismo había visto cómo Cornelio y los de su casa, que eran gentiles, que se habían convertido a Jesucristo, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Pedro tuvo esta experiencia de ver a Cornelio y ver a su casa, que eran gentiles, recibir al Espíritu Santo, se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas. Eso es sumamente importante, que tengamos eso claro. O sea, el Señor no hace acepción de personas. Para todos el mundo que acepta al Señor tiene el mismo privilegio de poder recibir las bendiciones de Dios de acuerdo a como usted y yo nos entreguemos al Señor. Entonces, dando a entender en esta situación que no se le podía imponer la ley a los gentiles, porque de hecho la ley no fue impuesta o no fue dada a los gentiles, fue dada a los judíos. Y entonces la ley no se podía imponer a los gentiles convertidos al Señor Jesucristo. En adición, la ley fue dada al pueblo de Israel. Y la salvación no se podía alcanzar por las obras o la práctica de la ley. Sumamente importante. Por ejemplo, vemos grupos de hoy en día que imponen la ley para que el hombre cristiano viva de acuerdo a lo que establece la ley mosaica. Nosotros ya no estamos en la ley mosaica. Nosotros estamos en una nueva ley, en un nuevo pacto, que es a través de la persona de Jesucristo. Como le estaba diciendo anteriormente, gloria al Señor, que la ley fue dada al pueblo de Israel y la salvación no se podía alcanzar a través de la práctica o de las obras de la ley. Vemos que, como dije anteriormente, que hay grupos que quieren imponer la ley y nosotros no vivimos de acuerdo a la ley, sino según la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vemos en el versículo 11, gloria al Señor, que nos decía: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bendito el Señor. Entonces, en el verso 11, Pedro establece el principio que la salvación se alcanza por la gracia de Dios. Y como dije, que todo fue a través de la experiencia que él mismo tuvo, cuando él vio que la casa de Cornelio recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, siendo ellos gentiles, mas recibieron, aleluya, la llenura del Espíritu Santo. Y ahí entonces Pedro se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas y que el Espíritu Santo era tanto para judíos convertidos como para gentiles convertidos. Entonces, solo existe un medio de salvación para judíos y gentiles: la gracia de Dios en Jesucristo. Escúcheme bien, gloria al Señor, lo voy a repetir: solo existe un medio de salvación para judíos y gentiles: la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, Pablo también se refiere a todo requisito de cumplir las leyes del Antiguo Testamento como un yugo de esclavitud, como nos dice Gálatas 5:1. Entonces, por su parte, Jesús llama a la gente a llevar su nuevo yugo. Eso es bien importante. Gloria al Señor. Pero el yugo que el Señor iba a imponer a los convertidos era un yugo fácil de llevar. ¿Por qué? Porque la carga del pecado suyo y mío, el que lo iba a llevar era Jesucristo. Aleluya. Y entonces, pues ahora ese yugo iba a ser más fácil de poder llevar
mucho, y era una bendición. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que estaba imponiendo a nosotros lo que nosotros teníamos que hacer para poder ser salvos. Y damos gloria a Dios, porque el Señor nos abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos decidir y aceptar o rechazar, porque el hombre tiene ¿verdad?, esa prerrogativa. El hombre puede aceptar como puede rechazar lo que Cristo le está ofreciendo. Entonces, los líderes de la iglesia entendían claramente que tanto judíos y gentiles se pueden salvar por la gracia de Dios en Jesucristo, que no es por los méritos suyos, ni tampoco por los méritos míos. Entonces vamos viendo, continuando el estudio, el anuncio de la gracia a los gentiles fue enviado por escrito, y gracias a Dios por la palabra escrita. ¿Por qué? Porque cuando usted dice algo por palabra, eso se puede olvidar, pero cuando usted lo da por escrito, eso queda plasmado y eso dura para toda la vida, si podríamos usar ese término. Entonces vamos viendo que en el versículo 22 y 23 nos dice: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. O sea, que la sabiduría y el razonamiento cristiano maduro, cristianos maduros y dependientes del Señor, dieron como resultado una decisión colectiva. Esto no fue una decisión que la tomó una sola persona unilateralmente. Esto fue en consenso. Claro está, ellos oraron, ellos buscaron el rostro del Señor, guiados por el Espíritu Santo, tomaron la decisión correcta, como vamos a discutir más adelante en el verso 28. Entonces, en esta participación estuvieron los líderes de la iglesia. Escuchen bien quién estaba en esta reunión. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Bernabé y estaba Jacobo. Y también otros líderes, claro está, ¿verdad? Pero estos son los nombres que son mencionados en ese concilio en Jerusalén donde ellos se reunieron. Entonces, había algo importante en esto, que había una unidad del Espíritu Santo, como nos narra Efesios 4:3, que les ayudó a tomar las decisiones correctas en este asunto conflictivo. Muy importante, había una unidad. Por eso es que es importante que la iglesia del Señor esté unida. Es lamentable ver gente que le gustan romper con esa unidad. Nosotros no podemos romper ese vínculo. Nosotros no podemos romper la unidad de la iglesia. Es importante que usted ni yo seamos partícipes de ningún tipo de división dentro de una congregación. Entonces vemos que estos líderes, aleluya, unidos en propósito, tomaron la decisión correcta. Claro está, esto fue en consenso, no fue unilateralmente una sola persona, y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que tomaron la decisión de enviar a Pablo, a Bernabé, y fueron. Entonces Judas y Silas también fueron a llevar la carta que ellos iban a redactar en relación a esta decisión tomada. Entonces vamos viendo que en el verso 23 nos presenta que los hombres escogidos serían los instrumentos para llevar la carta de acuerdo a los gentiles con relación a la gracia de Jesucristo. Aunque las cartas eran escritas por judíos, pero el Espíritu Santo les había dado a entender la comunión que debían tener con los hermanos gentiles. Eso es muy importante, porque el Señor derribó la pared que dividía los judíos y los gentiles. Por eso es que cuando Cristo vino y los judíos se convertían y los gentiles se convertían al Señor, ya no se veían como judíos y gentiles, sino que ahora era un solo grupo, era una iglesia que el Señor compró
a precio de sangre. Y por eso que en la carta ellos le desean a los gentiles salud. Gloria al Señor. Parte, ¿verdad?, de cuando usted escribe una carta, usted la encabeza y dice: Dios te bendiga, espero que todo esté bien. Y luego usted sigue la redacción, ¿verdad?, o el mensaje que usted quiere traerle a la persona. Pues era más bien lo mismo que ellos hicieron. Entonces vamos viendo que las gracias, dan gracias a Dios por la Sagrada Escritura que nos orienta, que debemos dar gracias nosotros a Dios por la Sagrada Escritura que nos orienta y nos corrige en el camino del Evangelio. Lo importante es obedecerla de todo corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios que está escrita, yo la oigo, la estudio, la escudriño, escucho a los maestros, escucho al pastor enseñar en la clase o predicar. Yo no estoy mirando luego, déjame ver si eso está de acuerdo. No, si está por la palabra, haga como los hermanos de Berea. Si quiere luego verificar si realmente eso es así o no, usted lo puede hacer. Pero es sumamente importante, gloria al Señor, que nosotros estemos unidos con un mismo propósito. Y eso fue lo que hicieron los líderes de la iglesia, se unieron para poder resolver este problema. Entonces, la segunda parte de este estudio, los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia, como lo encontramos en Hechos, capítulo 15, verso 24 al 27. Fíjese que el 24 nos dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, ve que han salido, estaban entre nosotros, han salido de nosotros, a las cuales no dimos orden. O sea, que no tenían el permiso, no estaban autorizados. Ay, qué triste es cuando alguien habla al nombre de un grupo donde lo cual no ha sido autorizado para hablar. Qué triste, porque cuando una persona hace eso es porque quiere imponer sus propios criterios, imponer sus ideas, sus opiniones. Aleluya. Y tienen y cogen la Biblia y le dan su interpretación que le quieran dar. Esto no es así en el Señor. Por eso es que la Biblia nos dice que la Biblia no es de interpretación privada. Y lo que hace referencia es que yo no puedo tomar esta palabra, gloria al Señor, y darle la interpretación que yo quiera. Yo necesito la guianza oral, la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y cuando tengo dudas, yo debo preguntar. Si hay alguno entre nosotros que pueda creer que lo sabe todo, pues lo felicito. Lo felicito, se debe ponerse y darle un diploma muy grande. Gloria al Señor, porque todavía, en mi caso, por la gracia y misericordia de Dios, todavía yo no conozco todas las escrituras. Todavía sigo siendo un estudiante. Todavía sigo siendo un discípulo. Y cada día yo aprendo más de la palabra de nuestro Dios. El día que una persona se cree que lo sabe todo, ese día comienza su caída. Aleluya. Porque todos los días aprendemos algo nuevo de la palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos que dice que no dimos orden. Y luego dice: os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. ¿Veo? Y luego dice: y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea que vemos que aquellos que insistían, a los gentiles que se convertían, que tenían que circuncidarse, no representaban el liderazgo de Jerusalén, ni tenían su consentimiento. Qué triste es cuando una persona, después que se enseña algo en la iglesia o se predica algo en la iglesia, luego va tras bastidores, detrás, aleluya, ¿verdad?, detrás de las puertas, para reunir a un grupo y decirle: mira, eso que enseñaron, eso no es así. Vamos a estudiar nosotros. Eso no está bien. Aleluya. Eso no se puede hacer. Por eso es que es importante, gloria al Señor, que si alguien en medio de un estudio, por ejemplo, tiene dudas, levante su mano y pregunte para que su duda pueda ser clarificada. Y luego en el verso 25
vemos que los discípulos de Antioquía, que el anuncio recibido sobre la gracia de Cristo era de un producto, de un acuerdo unánime, aleluya, tomado por la iglesia y por los líderes. Esto a su vez ayudaba a aceptar las autoridades que Dios había colocado en la iglesia. O sea, que la iglesia, los líderes se estaban reuniendo para resolver este problema. Porque eso es otra cosa importante. Los líderes no huyen cuando hay que trabajar alguna situación. Los líderes enfrentan los problemas y le buscan solución a algo que está creando una situación adversa al cuerpo de Cristo. Entonces vamos viendo que el verso 26 y 27 nos dice que hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea que los hombres que ellos estaban enviando para llevar la carta, fueron hombres probados, hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por este evangelio. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, que estaban enviando a Bernabé, estaban enviando a Pablo, estaban enviando, gloria al Señor, a Judas, y también estaban enviando a Silas. O sea, que el verso 26 nos presenta a Bernabé y a Pablo como obreros abnegados por la causa del evangelio. Estos habían expuesto sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, en lecciones anteriores que hemos traído a través de estos medios, hablar de cómo Bernabé y Pablo fueron apedreados. Especialmente Pablo fue apedreado y dejaron de apedrear pensando que estaba muerto, gloria al Señor, pero Dios tuvo misericordia y Pablo pudo levantarse de aquellas pedradas que lamentablemente recibió, y todo por la causa de Cristo. Entonces el verso 27 presenta la ayuda de Judas y Silas. Esto es importante porque la obra de Dios no se puede hacer solo. Un hombre solo no puede hacer la obra de Dios. La obra de Dios es a través de un conjunto de personas, de líderes, de gente que están dispuestos a poner su mano en el arado y ayudar y decir, y estar dispuestos a decir en qué yo soy bueno, para qué yo puedo hacer para que la obra de Dios continúe. Ponerse uno a la disposición. Hay gente que le gusta, gloria al Señor, que la gente le ruegue. Aleluya. En esto no hay tiempo para estar rogándole a nadie. Cuando uno siente la carga, aleluya, para hacer algo para la obra de Dios, uno dice, aquí estoy, pastor, estoy dispuesto a trabajar, en qué soy bueno, en qué usted me puede usar, gloria al Señor, y se pone a la disposición, aleluya. O cuando el pastor ve a alguien, gloria al Señor, y le encomienda un trabajo, una labor, que esa persona esté dispuesta a hacerla, aleluya, y lo hace para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos que Judas y Silas, como compañeros de Pablo y Bernabé, iban a hacer la obra de Dios. Además, estos hombres eran útiles para colaborar en la obra que hacían Bernabé y Pablo. Muy importante. Me acuerdo que hacen unos domingos, unos estudios anteriores, gloria al Señor, nuestro hermano Jorge hablaba de los obreros que son indispensables, ¿verdad?, en la obra del Señor. O sea, que una persona puede ser útil cuando se pone en las manos del Señor, mientras que hay otros, gloria al Señor, que más bien quieren ser vistos por los hombres. Esto no es por ser visto de los hombres. Esto es uno ponerse a la disposición, gloria a Dios, para llevar a cabo la obra de Dios y estar dispuesto a trabajar. Quizás nadie dirá o mencionará su nombre, pero el que está en los cielos sí sabe lo que usted y yo estamos haciendo. Entonces vamos viendo ya en la tercera parte de la lección que la gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. Por eso es que vemos
en los versos 28 y 29 que nos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí vemos cómo cerraron la carta. Amén. Entonces, vamos viendo que los apóstoles y los ancianos, y cuando habla aquí de ancianos no está hablando que eran viejitos, amén, eran líderes de la iglesia. Entonces, estos ancianos, dice, tenían la confianza en que el Espíritu Santo los había guiado para tomar la decisión. No requerían la circuncisión ni el cumplimiento de toda la ley mosaica, aleluya, como requisito que querían imponer los judaizantes. Por eso que en el verso 29 se habla de 4 cosas que los gentiles debían de guardar de la ley. Número 1, abstenerse de comer comida sacrificado a los ídolos. Eso fue uno, ¿verdad? Evitar, o sea, abstenerse de comer comida sacrificada a los ídolos. 2, evitar comer de la sangre de los animales, ¿verdad? Ese es otro aspecto que la iglesia, que los líderes le impusieron a los gentiles que no podían guardar. Y también abstenerse de comer animales ahogados. Eso era otro aspecto que también estaba prohibido, que los gentiles que se convirtieron al evangelio podían guardar, que no podían guardar, o sea que no podían, ellos no podían practicar, ¿verdad? Más bien, no podían ellos consumir animales que fueran ahogados, y prohibición en la práctica de la fornicación, o sea, que no podían estar viviendo, ¿verdad? En concubinatos, gloria al Señor, ¿verdad? Tenían que evitar vivir en fornicación, practicar la fornicación. Y esto entonces, el Espíritu Santo nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Por eso es importante, vuelvo y repito, que las cosas que de la ley se le impusieron a los gentiles fue abstenerse de comer comida sacrificada a los ídolos, evitar comer de la sangre de los animales. Número 3, abstenerse de comer animales ahogados, y prohibición de practicar la fornicación. Claro está, vuelvo y repito, porque el mismo Espíritu Santo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo en el verso 30 y 31, nos dice que así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. O sea, que fueron diligentes en entregar la carta que había sido enviada, gloria al Señor, a las iglesias, ¿verdad?, que estaban designadas a recibir aquel documento importante. Y dice el 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, que la lectura de la gracia otorgada causó alegría y consuelo a los gentiles. Por eso es que Lucas nos presenta que el concilio de Jerusalén, un grupo de hermanos, fueron enviados directamente a Antioquía. Una vez llegaron a Antioquía, entregaron la carta inmediatamente a los hermanos sobre la decisión tomada en Jerusalén. Hay cosas que usted la puede dejar para luego, pero esto era un asunto importante, y esto había que inmediatamente comunicarlo a las iglesias. Entonces, vamos viendo que en el versículo 31 nos da a entender que la lectura de la carta fue realizada por la misma iglesia local, por el líder, por el pastor en aquella ciudad. Dios nos da su palabra, pero es nuestro deber leer la misma, porque hay gente que solamente toman el texto sagrado, la Biblia, cuando llegan al culto. Cuando llegan a la casa, la ponen en la gaveta de abajo y se acuerdan de la Biblia cuando está el culto.
Nosotros tenemos que tener una vida devocional y debemos leer la palabra de Dios todos los días. Usted y yo nos alimentamos todos los días, desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿verdad que sí? Usted no pasa 2 o 3 días sin comer. Gloria al Señor, a menos que usted sea una persona que esté tomando tiempo de ayuno y oración. Pero si no es así, usted come todos los días, desayuna, almuerza y cena. Pues también así debe ser el propósito nuestro debe ser así también. El que nosotros estemos dispuestos a leer la Sagrada Escritura todos los días. Debe ser algo que nosotros lo debemos hacer todos los días para que el Señor nos ministre y nos hable a través de la poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces el contenido de la carta vino a ser parte del canon de la Sagrada Escritura, pues en Hechos, capítulo 15, versos 23 al 29, aparece todo su contenido. O sea que Lucas se dedicó a que eso quedara plasmado. Ustedes saben que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y ahí él redactó, o sea, guiado por el Espíritu de Dios, redactó para que eso estuviera plasmado en los textos sagrados, y ahora podemos enseñar de ello porque está ahí, está en la palabra de Dios. Entonces, una vez leída la carta, la misma produjo gozo y consolación entre los hermanos. Ese es el propósito de todo mensaje predicado, enseñado, en este caso a través de una carta, es que produzca edificación. Yo debo ser edificado cuando escucho la palabra. Segundo, también la palabra es para consolación, porque la palabra me va a consolar. Y también, si hay algo que debo corregir en mi vida, también la palabra se utiliza para exhortación. O sea, que el propósito de esa palabra es para edificar, para consolar y para exhortar. Hay gente que dice, les voy a traer una exhortación a la iglesia, y más bien es una insultación. Perdonen la palabra que no existe, pero yo la estoy utilizando en este momento. A la gente le gusta insultar a la gente, y nosotros no estamos llamados para insultar a la gente. Estamos llamados para, vuelvo y repito, a través de la palabra, para que edificar, para que consolar y para qué, para exhortar. Gloria a Dios. Entonces, para concluir este estudio de hoy, los apóstoles y los ancianos tomaron decisiones conforme el Espíritu Santo les puso en el corazón. Esto demuestra que cuando la iglesia se une en unanimidad, las decisiones que se tomaron bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos llamados a consolar por medio del Espíritu Santo. Pablo, Bernabé, Silas y Judas cumplieron en llevar el mensaje de esperanza. Aleluya. Y debemos nosotros también discipular de la misma manera. Recuerde que Cristo vino a dar buenas nuevas, a libertar, a sanar, a consolar, y nosotros vamos en su nombre a continuar haciendo la obra de gracia y de verdad, como nos dice Juan 1:14. Así que esperamos que esta lección le haya sido de mucha bendición a cada uno de ustedes. En este momento deseamos hacer la oración final. Gloria al Señor, hacer una oración. Y si esta palabra ha sido de edificación para usted, y esperamos en el Señor que usted haya podido aprender de esta palabra en el día de hoy, y que sea para usted, vuelvo y repito, que le haya servido de edificación, que le haya servido de consolación y también le haya servido de exhortación. Así que vamos a orar a nuestro Dios y pedirle al Señor su dirección, y que esta palabra le haya sido de bendición para su vida. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por esta bendición de tú habernos dado la oportunidad
y el privilegio de poder haber enseñado esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos enseñado en esta tarde, este día, sea de bendición a mis hermanos, que ellos la puedan poner por obra y que podamos, aleluya, y tú, oh Dios, despertar el deseo en cada uno de nosotros de escudriñar las Escrituras, aprender de ella y ponerla en práctica y ponerla por obra, Señor. Padre, estamos en tus manos y pidiéndote, oh Dios, que si alguna vida que nos esté viendo a través de estos medios, si está enfermo, sea sanado en el nombre de Jesucristo. Si está triste, que esta palabra les haya consolado. Si está desanimado, que esta palabra, aleluya, le sea de bendición y que tú, oh Dios, hayas puesto en el corazón y el deseo de trabajar en la viña del Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Para mí ha sido un gozo haber podido estar con ustedes a través de estos medios. Así que esperamos en el Señor que la próxima semana, en el próximo estudio, también pueda ser de mucha bendición a todos ustedes. Vuelvo y repito, soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que se ubica en el pueblo de Comerío, en el sector El 26. Así que Dios les bendiga y Maranata.